cosas que me hacen pensar en este texto sobre ese tema. Dice que Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa de que este era el cumplimiento de la promesa, el hijo de la promesa, lo ofrecía a su unigénito para sacrificarlo. Me hace pensar en Isaac. Isaac también confiaba y practicaba la esperanza. Si yo hubiera sido el hijo de Abraham, le saco 400 kilómetros de ventaja al viejo, no me agarra nunca. Papá, ¿dónde vamos? ¿Ofrecer sacrificio? ¿El cordero? Ya vamos a verlo. Entonces ve papá, cuchillo, leña, altar, ¿viste? Acá mucho para sacrificar no tenemos. Agarrame. La realidad es que Isaac también confiaba en la promesa de Dios. Y esa promesa que Dios le había dado a Abraham había sido transmitida a su propio hijo, de tal manera que su hijo estaba confiando en Dios de la misma forma que estaba confiando el mismo padre. Y es interesante que se coloca sobre ese altar para ser sacrificado. Y dice la palabra de Dios que si bien, aunque Dios le había dicho, Isaac será la descendencia, él es el cumplimiento de la promesa, tomá, matalo. Abraham estuvo a punto de matarlo, sabemos que Dios no le permitió hacerlo, porque él confiaba que la promesa de Dios se iba a cumplir igual. Dice, él pensaba que Dios era poderoso para levantarle de entre los muertos. Porque él pensaba esto, Dios no va a defraudar su promesa, Dios no va a defraudar su palabra. Y si Dios me dijo que voy a tener una descendencia a través de este hijo, si yo le clavo un puñal y lo mato, este hijo va a resucitar, porque sabés, Dios no puede fallar a su palabra. Y muchas veces llegamos a un límite tan extremo donde decimos, pero no puede ser que siga confiando. Pero si vos podés confiar en las promesas de Dios, sabés que Dios no va a fallar. Cuando llegues al extremo de la muerte, ¿dónde va a estar puesta tu fe? O sea, vos seguramente has ido a un montón de velorios y de entierros. Y vos has visto a gente golpeando cajones, gritando, llorando, arrastrándose. No, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me mentiste? Me dijiste que no te ibas a morir nunca. Yo escuché una vez una chica gritándole al abuelo, nunca te ibas a morir, me mentiste, abuelo. No, el abuelo no mintió, se murió, ya estaba. ¿Cuánta gente desesperada en este mundo? ¿Qué diferencia hay cuando parte un hijo de Dios? ¿Qué diferencia hay cuando estamos nosotros ante el borde de la muerte, ya sea de alguien querido o de nosotros mismos? La esperanza. Sabés que Dios va a cumplir su promesa, no importa lo que pase. Y Abraham dijo, si tiene que morir mi hijo, va a morir y Dios lo va a levantar porque la promesa se va a cumplir. Dios no es deudor de sus promesas. Así que por eso podemos tener esperanza, pero la esperanza se logra con la práctica. Y yo tengo que practicar la esperanza. Tengo que vivir la esperanza. Tengo que confiar. Muchas veces nosotros vivimos reclamando que Dios haga cosas, pero no dedicamos ni un minuto a la oración. No dedicamos ni un minuto a enterarnos qué es lo que Dios tiene para decirnos en cuanto a su voluntad. Y pretendemos que Dios sea el bombero que apague todos nuestros incendios, pero nosotros ni siquiera sabemos lo que Él quiere ni estamos en comunión con Él. Así que si yo no practico la esperanza de que Dios es un Dios real todos los días, no puedo después venir a reclamarle a Dios que sea un Dios real en los días difíciles. Dios tiene que ser un Dios real todos los días de mi vida, en los días buenos y en los días malos. Porque si es un Dios real en los días buenos, va a ser más real todavía para mí en los días malos. Y aun cuando pasen cosas que parezcan increíbles o imposibles de entender, Dios sigue siendo Dios y Dios tiene la palabra final sobre ese tema. Así que ese es el progreso de la esperanza, es practicar la esperanza, es vivir la esperanza. Pero ¿cuál es el producto de la esperanza? ¿Qué produce la esperanza? Bueno, la esperanza produce paz. Y esta paz llega de tener una real perspectiva de cómo son las cosas. Fíjense
Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Te das cuenta? La promesa es un tema clave en la esperanza. Y creían en la promesa de Dios, aunque moraban en tierra ajena, aunque estaban teniendo hijos fuera de la edad, ellos seguían confiando en la promesa de Dios. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y fíjate el versículo 13, el versículo 14, el versículo 15, el versículo 16. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es impresionante lo que dice acá, con respecto a estas personas y con respecto a Dios y estas personas. Ellos murieron sin haber recibido la promesa. ¿Quiénes son ellos? Abraham, Isaac, Jacob, Sara. Son las personas que aparecen en este contexto. Murieron sin haber recibido la promesa. Pero dice la palabra de Dios que a pesar de que no recibieron la promesa de Dios la podían ver de lejos, a la distancia. Ellos palpaban de que algo iba a suceder, de que un día realmente se iba a cumplir la promesa de Dios y que en esa tierra un pueblo se iba a instalar, que era descendencia de ellos. Palpaban eso, pero lo veían muy, muy de lejos. Ellos vivían en tiendas, nunca llegaron a ver el templo ni la ciudad de Jerusalén construida. Nunca llegaron a poder ver una multitud de gente adorando en el templo, ni siquiera montones de cosas que pasaron después en la historia. No pudieron, por supuesto, ver al Mesías entrando al templo. Pero la promesa de Dios estaba y ellos la sentían en el aire y decían, va a pasar. Aunque había muchos momentos de confusión. Por lo tanto, la creían, dice, ellos lo miraban de lejos y lo creían. Pero lo interesante es la palabra que viene después, dice, lo saludaban, saludándolo. Y vos tenés la posibilidad cuando saludás a alguien, tener dos opciones, saludarlo por la bienvenida o saludarlo por la despedida, ¿no es así? Bueno, este es el saludo de bienvenida. Ellos le estaban dando la bienvenida a la promesa de Dios a su vida, a pesar de que la veían venir muy de lejos. Pero era como que ya estaban abrazando la promesa de Dios, como que ya es una realidad. Y dice, confesaban que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque dice, la verdad es que estamos buscando algo más elevado que aún esta promesa terrenal, que Dios la va a dar. Porque confiamos que esta promesa terrenal simplemente es una plataforma para una promesa más alta, una promesa celestial. Por lo tanto, dice esta gente que anhelaban esa patria celestial, tienen una cualidad, dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Esto es impactante. La fe de estas personas y la mirada que Dios tiene acerca de estas personas. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellas personas que confían en sus promesas y que tienen puesta su esperanza en Él. Porque esa actitud glorifica el nombre de Dios y hace que Dios sea real acá en la tierra.
La gente observa nuestras vidas y encontrás personas que su hija se suicidó y las personas la observan. ¿Y cómo son estos padres? ¿Lloran? Sí, lloran. Están tristes, no saben nada, no pueden entender qué pasó, pero siguen confiando en Dios, aunque no puedan entender por qué su hija hizo eso, ni qué significó eso en la vida de la hija. Y siguen sirviendo a Dios y siguen creyendo en Dios. Su hijo fue muerto en un accidente, siendo un chico, un jovencito, accidente tonto, otro un borracho la atropelló. Siguen confiando en Dios, siguen sirviendo a Dios. Siguen diciendo somos prisioneros de esperanza. El cáncer se las está comiendo. Y lo que hacen es colocar fotos felices en Facebook, mostrando su mejor cara, entrando al tratamiento de la quimioterapia, sabiendo que quizás quede poco tiempo, pero diciendo sigo confiando en Dios. Tenés montones de historias de personas así. Acá mismo también hay personas igual, que siguen confiando en Dios. Dios no se avergüenza de ser el Dios de estas personas. ¿Sabes por qué? Porque estas personas glorifican el nombre de Dios, porque cuando la gente observa a esta persona y no las ve quejándose, y no las ve gritando, y no las ve renegando, y no las ve despotricando contra Dios, dice, es muy extraño porque tienen todo el derecho del mundo de quejarse contra Dios, y ellos no levantan el puño contra Dios, al contrario, se arrodillan delante de Dios y dicen, bueno, vos sos Señor y sabés lo que hacés. Y Dios no se avergüenza de ser Dios de estas personas. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Miren, la esperanza se pone en aquello que no vemos. Si yo tengo algo en la mano, eso no es esperanza. No, yo no tengo la esperanza de tener un reloj. Tengo un reloj. Ahora, si alguno quiere agarrar y regalarme un reloj, un Rolex o algo así, no me ofendo. Pero tengo un reloj. Entonces no es que tengo la esperanza de tenerlo, ya lo tengo. Pero la esperanza está puesta en aquellas cosas que no veo, pero sé que Dios va a hacer. Confío que Dios tiene poder para hacer cosas que yo no veo, pero Él lo puede hacer. Dice 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El propósito de que seamos nacidos de nuevo es para que tengamos esperanza. Y si tenemos esperanza es para que vivamos esperanza, para que seamos prisioneros de esa esperanza y para que podamos mostrarle al mundo que hay esperanza. Antes estábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Israel, sin pactos, sin promesas. Pero ahora Dios nos ha hecho cercanos en Cristo. Y lo que nos ha dado Dios es justamente esas cosas que no teníamos. Esperanza, promesas, Dios mismo, el Cristo resucitado. Y si tenés esperanza, tu vida no es un camino a la nada o un camino a la tumba. Tu vida es un camino al cielo y es muy distinto transitar por esta vida caminando al cielo que caminando hacia la nada. La esperanza es lo mejor que nos puede pasar. Vamos a orar al Señor y dar gracias por la bendita esperanza que tenemos en Cristo. Señor, gracias por la esperanza. Y gracias porque la esperanza viene de ti. Y gracias porque la esperanza mora en nosotros, como tu palabra nos dice. Cristo nosotros, la esperanza.